Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en una tarde que queremos que sea especial. Es un acto que queríamos hacer. Yo especialmente quería que tuviera lugar un acto de reconocimiento a las trabajadoras del Instituto Municipal de la Limpieza y Servicios de Fuenlabrada. Esta tarde vamos a contar para ello con, bueno, en primer lugar agradecer a la Federación de Servicios a la Ciudadanía y a su presidenta Mamen, del Comité de Comisiones Obreras, a Nora García, de Red de Feminismo de Izquierda Unida Madrid, a las compañeras que vienen en representación a las homenajeadas de todo el colectivo, que son Begoña Molina, trabajadora y delegada de Comisiones Obreras, y Blanca Rodríguez, que es trabajadora del Instituto Municipal. Y luego agradecer a Comisiones Obreras, a Comarca Sur, por prestarnos este espacio y dar cabida a este acto que para nosotros es muy importante, bueno, porque por fin se reconozca desde nuestra humilde organización y además con la puesta en común de Comisiones y de Izquierda Unida, la figura de mujeres que tienen y que desarrollan una labor tan importante como es la limpieza de los lugares del ayuntamiento, de colegios, y bueno, luego ya nos contarán y van a desarrollar qué exactamente lo que hacen, que son, bueno, pues labores esenciales, y cuando la pandemia se revelaron como personal esencial, o sea, de los que tenían que ir a trabajar, porque resultaba que la limpieza y la higiene de los lugares públicos era fundamental para poder acabar con el virus. Entonces, bueno, de entre los aplausos, además de sanitarios y sanitarias, pues también a ellas, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, como ha pasado con el resto de colectivos, de la gentecilla que andamos por allá abajo, sobre todo mujeres, pues resulta que luego los agradecimientos se han quedado en palabras, nada más. Aquellas, bueno, de 2020, de los aplausos de las 8, y luego, bueno, pues como sabéis, la dinámica de precarización, de falta de dignidad en los empleos, en los puestos de trabajo, pues sigue adelante en la deriva esta neoliberal en la que está envuelto, bueno, pues todos los municipios, y lamentablemente Fuenlabrada también. Nosotras consideramos que los servicios públicos hay que cuidarlos, y cuando hablamos de servicios públicos hablamos que tiene que ser 100% público. O sea, no queremos que haya subcontratas y que por la puerta de atrás, de alguna manera, pues se vayan reduciendo las propuestas públicas para que siga habiendo OPEs, o sea, oposiciones y oferta pública de empleo. El empleo público es precisamente el que nos cuida la sanidad, la educación, los servicios de limpieza. No pueden estar los servicios en las residencias de mayores, que ya hemos visto también la que se ha liado, no la que se ha liado, sino el genocidio que ha habido en las residencias de mayores. Y tienen que ser servicios 100% públicos. No se puede dejar jamás en manos de intereses financieros, que es lo que es hoy en día todas las residencias públicas, los servicios por supuesto, de limpieza, y es a lo que va abocado el resto de servicios. Vamos cuesta abajo y sin frenos, y con esa precarización no solamente del personal, sino de la calidad del servicio, de todos los servicios públicos. Desde luego, desde Izquierda Unida, nuestra apuesta es por recuperar aquellos servicios que se hayan privatizado y por supuesto, por seguir potenciando los servicios públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con los cuidados, que es un sector feminizado, y claro, trabajo feminizado, trabajo precarizado, porque siempre todo lo demás está antes, está por delante, y estaba muchísimo antes que los trabajos de cuidado, y resulta que somos el 50% de la población,
y sin las mujeres, pues el resto se cae, ¿no? Que eso ya lo hemos dicho las mujeres en todas nuestras movilizaciones, por activa y por pasiva. Yo particularmente, como conocí la mayoría, vengo, bueno, y yo trabajo, soy profesional de la sanidad pública madrileña, precisamente. Soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería y siempre he hecho de mi lucha como personal sanitario mi bandera de lucha particular, ¿no? Y de poner el foco en esos trabajos que parecen menores, que son, bueno, que podemos seguir sosteniendo todo, porque no hay otra. O sea, todo lo demás es urgente, nada es importante y al revés. Y en este caso, personalmente, yo quería que se le hiciera un reconocimiento a estas mujeres que hacen unas tareas que son fundamentales, absolutamente esenciales, nada prescindibles. Y de hecho que su trabajo, desde luego, no podemos pasar, o sea, no podemos ir a un colegio donde estuviera todo sucio. Vamos a dejar a nuestros peques donde esté todo, pues no, o sea, queremos lugares saludables y ellas son las encargadas. Y son trabajos pues que jamás se les ha reconocido y luego además no solamente eso, sino que tienen unas, que ya no lo contarán ellas, pues una situación de precariedad y además agravio comparativo con los compañeros varones, en este caso, donde no está igual reconocido ni sus contratos y su tipo de contrato, las categorías y los grupos salariales en los que pertenecen cada uno, cobrando ellas menos que sus compañeros, ¿no? Entonces, como ya está bien, porque estamos en la Fuenlabrada, que se llena la boca de banderas moradas cuando corresponde, de 8M, de igualdad, de feminismo, de proyectos, y hay cosas muy buenas, pero luego resulta que la gente de verdad que está aquí, ahora mismo aquí representada, pues tiene muchas necesidades y hay que escucharlas, y por eso os hemos convocado la tarde de hoy. Y bueno, y sin más, pues le voy a dar paso a la compañera Nora, que nos va a ilustrar sobre feminismo. Y muchas gracias a todos y a todas por estar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por también visibilizarnos a nosotras, que somos la red de feminismo de Izquierda Unida, y obviamente también pues gracias a Tania y a Begoña y a Blanca por compartir mesa. Yo realmente voy a hablar muy poco porque creo que hoy las protagonistas sois vosotras. Creo que es importante que entendamos que todas aquí venimos a entendernos, a escucharnos y sobre todo a reflexionar sobre cómo luchar juntas, ¿no? Porque es la manera en la que construimos derechos. Yo creo que tenemos que entender que este homenaje también es un símbolo, ¿no? de reconocimiento y también de algo que es esencial en el feminismo, ¿no? Desde las huelgas feministas, ¿no? Cuando se hablaba pues, de los tipos de huelgas, que se hablaba como que había un tipo de huelga de cuidados, de repente se empezó a incorporar una palabra que ya resuena, ¿no? Y es bastante conocida y se utiliza pues, a nivel político, ¿no? Los cuidados. Yo creo que aquí hay un ejemplo real de lo que son los cuidados, ¿no? Porque si no, los cuidados parece pues, que es ir a hacernos la pedicura, ponernos flores en el pelo, ¿verdad? Pero los cuidados básicamente son la necesidad de este sistema, ¿no? Capitalista y patriarcal, entre otras cosas, de invisibilizar lo que hace que este mundo funcione, ¿no? Por eso este homenaje es esencia de ese entendimiento, de esa mirada crítica feminista que aporta los cuidados, que tiene que ver con un análisis económico y tiene que ver también con un análisis social de cómo ya no queremos perpetuar pues esta injusta reproducción de la vida. Por lo tanto, ante esa invisibilización, pues lo que hacemos desde el feminismo, pues precisamente son homenajes, es recordar que cuando todas y todos los trabajadores, ya sea pues desde el punto de vista sindical o cuando hablamos de clase trabajadora, familias trabajadoras, personas trabajadoras, todas esas cosas,
como Izquierda Unida, estamos hablando de que la dignidad es respetar lo común, ¿vale? Es vivir en sociedad, es entender que todos tenemos tareas que sostienen nuestra vida, que la dignidad de la vida significa poder andar por calles limpias, significa tener transporte público, significa poder tener vivienda, poder tener trabajo. Y por lo tanto, esa lucha en común es un poco también lo que tenemos que seguir haciendo. Yo creo que hay algo muy esencial y muy básico, que es que si somos esenciales no podemos ser precarias, ¿no? Y yo creo que la situación que viven nuestras compañeras expresan muy bien el contexto en el que vivimos, y por eso también es de vital importancia la lucha. Bueno, pues después de esta fase neoliberal absoluta entramos en la crisis del COVID, y casi sin terminar, y ya no con amnesia de eso que parece que pasó hace decenios, pues entramos en este periodo de crisis, en este periodo no global, en donde se están reorganizando pues los sistemas de poder, y está pues cambiando este nuevo orden internacional, que obviamente nos afectan a nosotras y nosotros, ¿no? Por lo tanto, hay dineros para armas, hay dinero para la muerte, pero no hay dinero para la vida. Por lo tanto, es más importante que nunca que estas crisis continuas que tenemos no se cierren con más precariedad y más austeridad. Y yo creo que la lucha por los trabajos feminizados es un ejemplo de ello, es un ejemplo de las compañeras con las que estamos, pero también muchas otras cosas que han estado ocurriendo, ¿no? Que han estado ocurriendo aquí y en otras partes del mundo. Pues desde el sur global, con la mayor movilización de la clase trabajadora de la historia, que ha sido la lucha de las campesinas y campesinos en la India. Hablamos de mujeres que no tienen acceso a la tierra, que no saben leer y escribir, que no tienen internet, y bueno, pues se han movilizado en decenas de miles de millones de personas parando pues la reforma neoliberal de Modi. Hablamos de las luchas de las trabajadoras textiles, del H&M, de Inditex. Hablamos también de la lucha de las aparadoras, ¿no? Del calzado, o también de las trabajadoras de costura informal que están luchando para tener pensión retributiva. Todo esto habla de que sostenemos el mundo, y que, como decíamos en la huelga y lo mantenemos, que si nosotras paramos se para el mundo, pero no por pararlo, no por darle al pause y respirar y luego que nos sigan explotando, sino porque hay que cambiar esto de dirección, ¿no? Porque básicamente lo que tenemos que entender es que no vale solamente con hacer visible lo invisible, sino que realmente tenemos que entender el paradigma del contexto que tenemos para cambiar la situación. Y precisamente de esto hablan los cuidados, de que hay que hacerlos visibles, pero por otro lado hay que reorganizarlos. Y no hay que reorganizarlos solamente a nivel individual, ¿no? Que es una de las patas del feminismo, entender lo que nos ocurre a nivel personal, ¿no? Sino que esto, al final, cuando hablamos de reorganizar los cuidados, hablamos de cambiar el foco que tiene nuestro sistema, ¿vale? Hablamos de que esa mirada estructural desenfoque el mercado como prioridad absoluta para hablar de la reproducción de la vida, que lo hacemos de manera cotidiana, y de ahí reorganizar el mundo, ¿no? Si hiciéramos eso, no habría desempleo, ¿no? Es decir, esto no es una teoría, no es solamente, bueno, pues una idea bonita de mujeres que se sientan a hablar, sino que hablamos de que el feminismo aporta esa mirada crítica, que tiene que ver también con una parte de estudio teórico y práctico, y dentro de esa mirada de economía feminista se habla de que dentro de este paradigma que tenemos también con el hecho del desastre climático, la reorganización de los cuidados puede suponer un cambio de paradigma a nivel social, a nivel de trabajo, que obviamente desde Izquierda Unida lo defendemos, que sea público. Por ejemplo, quiero decir que vemos como en el Ayuntamiento de Madrid la noticia de que Almeida, ¿no?, está en números rojos, cuando ellos dicen seremos fascistas, pero nosotros sabemos gestionar, ¿no? Pues que no saben ni eso, ¿verdad? Porque defienden un sistema que es inasumible, que es imposible de continuar. Por lo tanto, este homenaje, aparte de visibilizar, yo creo que lo que hace es poner una clave en cuáles tienen que ser los ejes de lucha y cómo luchar en este momento y en este contexto. Y además hace que el feminismo tenga sentido, porque, como decía, el feminismo no es solamente pues esa relación personal con tus vivencias, también obviamente es una teoría, pero sobre todo es una teoría
que está pensada para cambiar la vida cotidiana de las personas, ¿no? En el momento en el que el feminismo habla de cosas ininteligibles, de palabras muy largas y muy complicadas de entender, pues dejamos de ser útiles. Y tenemos esa obsesión. Por lo tanto, yo creo que esta lucha hace que el feminismo tenga sentido, porque básicamente la mirada feminista de Izquierda Unida significa que el feminismo tiene que ser útil para cambiar la vida de las personas, pero no solamente como que de repente viene una de luz del cielo y dices, hemos cambiado, te hemos cambiado la vida. No, no es eso, sino que hablamos de cómo de manera diaria mejoramos eso que muchas veces englobamos en la dignidad, ¿verdad? Que hay que entenderla y reflexionarla. Además, también esto nos hace entender que el feminismo no puede solo hablar del techo de cristal, ¿no? No podemos leer a la Botín diciendo que es feminista porque es mujer y le ha sido difícil, ¿verdad? Es una locura. Nosotras defendemos un feminismo que nunca deje de mirar a quienes más sufren, a las personas que están más vulneradas y sobre todo que ante el discurso del techo de cristal defienda el del suelo pegajoso. Simplemente por terminar, esta lucha es importante porque pone de manifiesto esas contradicciones del mundo que no nos vale, que no tiene sentido, cuando nos vienen a hablar a nosotros y a nosotros de que lo que pensamos o por lo que luchamos es una utopía, es que esto no funciona, es decir, esto no funciona y por lo tanto lo que no vamos a hacer es cerrar los ojos ante quienes hacen nuestra ropa, que son mujeres, ante quienes cultivan nuestra comida, que también muchas son mujeres, y también podemos mirar dentro de nuestro país la situación, por ejemplo, de las jornaleras de Huelva. Tampoco podemos dejar de mirar a quienes cuidan a nuestros hijos, que muchas veces, ¿no?, cuando tenemos ese discurso del techo de cristal, puede seguir subiendo, ¿no?, en esa escalera profesional porque hay una persona que es una mujer migrante que cuida, y por lo tanto tampoco podemos cerrar los ojos ante las compañeras que cuidan lo común, que limpian los edificios, que paran los desahucios, que defienden nuestros servicios públicos, nuestros centros sociales. Son esas luchas de las que salen además nuestros derechos, ¿no? Porque tenemos que entender que al final los cambios que se consiguen solo a través de la lucha, ¿no? Cuando gritamos que la lucha es el único camino, no es porque seamos personas que nos encanta sufrir, que nos encanta estar tristes y llorar por nuestra situación, sino porque tenemos el análisis de la realidad y que el motor del cambio del sistema y de los avances sociales, políticos y de derechos, pues es la gente luchando organizada y junta, que es también lo que quiere visibilizar este acto con Izquierda Unida, con Comisiones Obreras. Por lo tanto, desde Izquierda Unida quiero mandar el mensaje de que creemos en construir esos derechos desde abajo, en que la gestión pública tiene que responder a las necesidades de la ciudadanía, también obviamente de las trabajadoras y trabajadores, que tenemos que tejer esas alianzas y organizarnos contra este modelo de mundo que se basa además en expulsar cada vez a más gente a los márgenes y normalizar esa precarización. No podemos, y como decía antes Tania, que las compañeras se rebelaron en ese contexto del COVID, es decir, no podemos naturalizar la precariedad, naturalizar la invisibilización y naturalizar también pues la desigualdad y el patriarcado. Por lo tanto, este homenaje simboliza el compromiso contra la invisibilidad, el reconocimiento de que la lucha importa, de que la lucha consigue derechos y de que no estamos solas, de que tenemos la lucha colectiva, que tenemos esa mirada feminista y que básicamente estamos todas en el mismo camino, en la lucha por un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Gracias. Muchas gracias, Nora. Me ha encantado. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a las protagonistas de la tarde de hoy. Pues empezar la que queráis, de las dos, si no nos contáis, porque además es un sector desconocido, las invisibles, ¿no? Pues alguien estará limpiando y alguien estará decentando esto. Pero no sabemos quién es. Exactamente, ni lo que pasa detrás. Así que Vale, bueno, yo soy Begoña, soy trabajadora del instituto. Yo llevo menos tiempo, hay compañeras que llevan bastante más tiempo que yo trabajando y han conocido el instituto antes, como era, y
yo soy la que lo conoce ahora, cómo es, ¿no? El instituto, cuando comenzó la empresa de limpiezas, era una cooperativa. Se hizo una cooperativa que se llamaba El Cepillo Popular y habría como unas 100 trabajadoras más o menos. Luego pasó a ser una empresa privada que lo llevaba, que se llamaba Cuevas y Extensión, y luego fue mixta, ¿no? Una empresa mixta, hasta que en 2005 pasó a ser el Instituto Municipal y ya pasó con un convenio que era el Estatuto Básico del Empleado, que era el que tenía el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Entonces, en esos años, el trabajo nuestro que realizamos, nosotros trabajamos en dependencias y en colegios, ¿no? Dependencias municipales y colegios. Nuestro trabajo básicamente es dejar los centros limpios, ¿no? Mantenerlos limpios para que no haya pues, ni infecciones ni nada de esto. Perdón, estoy nerviosa, no tengo costumbre de hablar en público. Cuando el instituto antes, ¿no? Cuando había que luchar cuando había algún problema, había un conflicto o queríamos conseguir algún derecho y había que luchar, los trabajadores, ¿no? Se unían, tenían un comité bastante cohesionado y se unían y salían a la calle. Y salía toda la plantilla, no había plantilla que no saliera, ¿no? Y si tenían que hacer una manifestación, la hacían. Si tenían que hacer una huelga, la hacían. O sea, tenían esa unión para hacerlo. Es verdad que con los años esto ha cambiado también la vida mucho, ha dado muchas vueltas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se utilizan mucho más las redes sociales, los grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook. Entonces se hace más la movilización, se hace más así. Se ha perdido un poco la movilización en calle, lo que es la acción sindical, la protesta en la calle, que es la que realmente hace la presión y funciona, ¿no? Pero bueno, eso se puede arreglar, se puede movilizar. Y y bueno, eso es un poco básicamente lo que era antes, ¿no? Y bueno, lo que es ahora. Ahora, por ejemplo, pues cuando tenemos un conflicto, movilizamos a la gente, salimos, es más complicado, la gente ahora, por lo que sea, por miedo a perder su trabajo, porque los conflictos, pues hay gente que no los entiende, ¿no? Y no quieren salir, nos cuesta mucho más conseguir. Pero bueno, nosotros a base de denuncias de las cosas que no están bien, de denunciar, vamos consiguiendo que esto vaya saliendo adelante. Y vamos consiguiendo que la gente se motive un poquito para salir con esto. Y hablaros un poco pues de lo que ha pasado en pandemia. Pues en pandemia hemos sido el colectivo que menos se nos ha visto y que más trabajo hemos hecho. Y hemos estado al pie del cañón sin medios, porque hemos estado sin medios, con el riesgo de contagiarnos sin saber cómo, ni lo que nos iba a pasar, ni nada. Entonces, evidentemente, sí había sitios que estaban cerrados, yo creo que no me equivoco, ¿no, Blanca? Sitios que estaban cerrados, como los colegios que no se abrían porque no se podían abrir por este tema, pero sí que había dependencias que había que ir, policía, bomberos, y había que hacer la limpieza de allí. Y no teníamos, pues, en muchos casos, mascarillas para trabajar. Y nos hemos visto con el riesgo de contagiarnos y de no saber lo que nos podía pasar. Podíamos estar bien o no, nos podemos hasta morir, porque el COVID, sabemos lo que ha pasado con el COVID. Entonces, pasamos, nosotros voy a explicar un poquito el tema del acuerdo y del conflicto que hay. Cuando la pandemia, nosotros realizábamos un servicio de reposición de materiales, pues consumibles, hidrogel, guantes, perdóname los nervios, guantes, papel, cosas de manos, todo lo que se necesitaba en pandemia, ¿no? Y nos pidieron que lo hiciéramos como algo para ayudar. Todos los trabajadores dijimos, venga, pues nos volcamos y reponemos sin ningún problema y estamos ahí y demás. ¿Qué ha pasado? Que cuando la pandemia ha pasado, bueno, se ha mejorado, porque no ha pasado, ¿no? Y demás, se quedó como algo instaurado. Entonces querían obligarnos a hacer este trabajo y dijimos, no, nosotros lo hacemos, pero evidentemente cobramos por esto, porque esto no es una función nuestra, lo hemos hecho como algo, pues, para ayudar, en este caso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que todo esto luego se ha ido dando la vuelta, ha habido una negociación para conseguir mejorar derechos, ¿no? Y esa negociación se ha convertido en, según el Instituto Municipal y el Ayuntamiento, en un acuerdo de eficacia limitada. Un acuerdo que vulnera derechos conseguidos. Hace que las personas, nosotros trabajamos un mes al año, nos toca trabajar a cada trabajador
en fin de semana. ¿Qué ha pasado? Que eso, había gente que ya llevaba muchos años y estaba exenta, gente que ya tiene edades, que tiene 60 años, o 50 años, 55, 65, que hay alguna persona y estaba exenta de tener que hacer este trabajo. ¿Qué ha pasado? Que en este acuerdo decían, no, seguimos haciéndolo, hacéis menos, en vez de hacer un mes, hacéis 2 fines de semana, pero lo hace toda la plantilla. Hasta la gente que tiene 60 años, 62. Pero la gente se rebeló y dijo, no, yo llevo toda la vida sin hacer esto, ¿cómo me voy a poner ahora a hacer esto? Joder, yo no quiero que me paguéis nada, yo quiero seguir teniendo mi condición. Es un derecho que he conseguido y no quiero perderlo. Pues esto era una de las cosas que nos querían quitar como derechos salariales. En eso hubo unas votaciones. Sí, bueno, esto, pero bueno, nos quisieron quitar todo esto. Nosotros se planteó la plantilla hizo unas votaciones, ¿no?, para ver quién estaba de acuerdo con este acuerdo o no, y en esas votaciones salió una mayoría, ¿vale? Una mayoría de que no queríamos ese acuerdo. Esa mayoría no se respetó. No sé la palabra. No se valió para respetó. nada. Exacto. Y han continuado con ello. Pues la gente, a muchas las han amenazado con, es que te voy a dar, fírmame el acuerdo y si no me lo firmas te cambio de colegio y te mando. O si me lo más firmas, lejos. te hago de OPE. O si no me lo firmas, exacto, te hago de OPE. O una serie de cosas que son amenazas para que la gente firmara. Entonces, firmó mucha gente. Hubo otro tanto que no quisimos firmar, dijimos hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hemos tirado para adelante. Esto ha provocado muchas cosas. Ha provocado que, ¿tú no me quieres firmar? Pues ahora te vas a enterar, que ahora te voy a dar más. Y para división firmar. en la misma plantilla. Pues, Y la ya tenemos exactamente la división de plantilla. Y hacemos lo que queremos. Efectivamente. Entonces, esto llegó a un punto en el que nuestros representantes legales pusieron una denuncia en el juzgado. Esa denuncia se ganó, ¿vale? Llegó el ayuntamiento y recurrió, hizo un recurso. Ese recurso se ha perdido y ahora vamos a ver qué pasa, si podemos llegar al punto de sentarnos a negociar esto que sea beneficioso para todos y con unas condiciones que sean lo mejores posibles. No podemos seguir en esta situación porque por el camino vamos dejando muchas cosas y eso no lo podemos consentir. Yo quiero que me perdonéis si a lo mejor las compañeras se me escapa algo, alguna cosa no, porque todo es muy complicado. ¿Eh? Va muy bien. Muchas gracias. Vale. Y bueno, básicamente lo del acuerdo es eso, ¿no? Lo que nos ha pasado con el acuerdo de eficacia limitada. Que lo tenemos ahí, que no somos capaces de sentarnos, pero no porque nosotros no queramos, sino porque no quieren, desde el Instituto Municipal no quieren y desde el Ayuntamiento tampoco, ¿no? Entonces estamos ahí en un impasse que no sabemos cómo vamos a terminar con ello. Y ahí seguimos en la lucha con todos, intentando conseguir, y bueno, las denuncias que hay de brecha salarial y demás, que están ahí también. Y hay una cosa que se me olvidaba, en prevención de riesgos laborales tenemos dos delegadas que están haciendo un trabajo excelente en prevención, porque están sacando muchas cosas. Una de las cosas que han conseguido, por una denuncia de una de ellas, es que el síndrome del túnel carpiano se haya considerado en la mutua como una enfermedad profesional, de la cual nos podemos beneficiar, quien lo tenga se puede beneficiar. Yo creo que eso es muy importante, aparte de muchas cosas más que están haciendo y que se están consiguiendo. O sea que también nosotros como plantilla debemos, ¿no?, de utilizar todos esos medios que nos están dando, que realmente no pasa, no lo cogemos por miedo, por lo que sea, pero no nos atrevemos a hacerlo. Y bueno, básicamente un poco es eso. Y el trabajo del instituto, ya sabéis, somos limpiadoras, limpiamos con mucha honra y nos gusta, de momento nos gusta mucho, ¿no? Y muchas gracias por prestarme. Bueno, yo un poco con mi compañera y en agradecimiento también a que se haya hecho este acto, que nos reconozca nuestro trabajo y por todas las compañeras, las que no están aquí, las que hemos venido. Y pues eso es poco más, y lo que ha comentado León, la diferencia que había del antes y ahora. Antes sí había más unión, todo, y ahora es un poco más difícil, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, pues muchas gracias también a Blanca.
vamos a poner, no sé si Luis, si tienes que hacer algo especial. Darle al botón, encender la tele y... Que hemos hecho un vídeo así con mucho cariño, con imágenes que nos han prestado ellas, que un poco simboliza pues su trabajo y su lucha. Creo que tienes que... Ahí Sí. está como en reposo el ordenador. Sí, está en reposo. Está bien. Para que no se canse, joder. Claro, Sí, la verdad es que lo he por la puesto tarde. suspendido, en modo Fin suspendido. de semana ya. Ajá, vale. No veo. Un año más, la calle es nuestra, ruge la voz de las aceras, va a quemar su violencia en la hoguera, el feminismo se viste de fiera, habla en la garra, enseña los dientes, esta es la furia del lanza ausente, marea blanca, derecho a techo, ya no se calla la voz disidente. Lo decimos rápido pero se baila lento. No tenemos orden, precisamente cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descarga el talento. Vamos a gritarlo más con todos los acentos. Yo traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento. Somos el grito del empresario, venimos a encender toda la luz que se apagaron. Somos el grito del empresario, que resuena en las plazas y barrios. Somos el grito del empresario, más feminista que todo lo está cambiando. Somos el grito del empresario, somos las que llegan para tumbar al patriarcado. Somos necesarias, inclusive precarias, mamarrachas que inundan las calles, inoportunes, incómodas, raras, pero chulitas no nos gana nadie. Que esta lucha es una hermosura, placa a placa sin perder la ternura. Apoyo mutuo, fantasía pura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan. La lucha trae colores, va encendiendo los rincones. Llega como el viento, imparable apuntando a mi centro, mi lucha. La de todas a una rompiendo los moldes. Venimos bien armadas, hoy hermanas somos manadas. Somos el grito del empresario, Venimos a prender todas las luces que apagaron. somos el grito del empresario, Que suenen los pueblos y barrios. somos el grito del empresario, Feminista que todo lo está cambiando. somos el grito del empresario, somos las que llegan para tumbar el patriarcado. Necesita una fibra bonita, sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa y todas tus barras valencianas, mi amor es traigo palos y katanas. El grito del empresario, vamos a prender todas las luces que apagaron. Somos el grito del empresario, que resuena en las plazas y barrios. Somos el grito del empresario, somos el grito del empresario, somos las que llegan para tumbar el patriarcado. Los chiles de Cali. Para el patriarcado.
verdad cuando las compañeras cuando todo el proceso del 189 de la OIT, de las empleadas de hogar, fueron al congreso con escobillas del váter. Y entonces se las tiraron en plan de somos quienes limpiamos. Claro, sí. Qué bueno. Bueno, pues nada, le vamos a entregar una placa, bueno, se la entregamos a Begoña, pero bueno, que es para todas las compañeras. para todas las que vengan que también. simboliza, Sí, bueno, pues el claro. reconocimiento. Claro, Que vengan, vengan claro, todas, ¿no? claro. Si es un homenaje. Claro. Si es a todas, pues todas. Claro. Faltan unas 200 y pico. Bueno, pero muchas gracias. ¿Ves cómo te quedó muy guapa? Lo tengáis a ver, pues. Chicas, más para acá, os juntaros un poco más porque si no, no cabéis. Es que la mujer no la podemos quitar. Ahí, ahí, ahí. Lo que queda. Sí, sí. Lo llevas todo el año. A mí me gustaría hacer una ronda de preguntas que no. Vamos, muchas gracias a vosotros por este reconocimiento. Que si tenéis algún, bueno, pues que hagamos una ronda así de preguntillas breves o de reflexiones o cosas que queráis. Este es el momento. Eso. Que queráis despotricar, lo que queráis. Estamos en familia. O si las compañeras quieren decir algo también. O si las compañeras quieren decir alguna cosa. Que se haya pasado o que no. Que había por ahí una compañera que se iba a jubilar dentro de 8 meses y no ve el momento que lleva toda la vida. Yo que, vamos, Asun. Asun que está ahí, lleva toda la vida. Aquí, 25 años de tu vida trabajando, ya es tiempo. Pues sí. Luis. Enhorabuena a todas por el acto, porque además hemos reunido un montón de gente, un viernes por la tarde que podemos estar aquí y no por ello de diversión, pues es bastante positivo. Yo quisiera hacer una pregunta un poco sobre todo pues desde la sección sindical o las compañeras, pues un poco analizar qué beneficios tiene el trabajar en una empresa pública, y sobre todo si algunas de vosotros habéis trabajado también en limpieza en la empresa privada, y sobre todo para que veamos los beneficios de trabajar en una empresa, en los servicios públicos, ¿no? en empresas que están financiadas por impuestos y demás. Yo también quisiera trasladar otra pregunta hacia Tania, pero que es una responsabilidad de Izquierda Unida, es decir, viendo que el ayuntamiento, en este caso el alcalde o quien corresponda, no se está sentando a negociar con el comité del Instituto Municipal, y ha habido 2 sentencias que los jueces están dando la razón a comisiones obreras y está condenando al ayuntamiento por prácticas antisindicales y demás. Todo ese proceso judicial, ¿cuánto dinero nos está costando a los ciudadanos de Fuenlabrada? Porque es decir, lo primero que uno piensa es decir, siéntate, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ver por qué razón no se puede, no podemos ir más allá, ¿no? Y luego también, pues, si en algún momento habéis visto si ha habido posibilidad o amago de que quiera haber una privatización, porque es decir, yo por lo que hemos visto en una empresa en la que posiblemente haya un nivel de bajas muy grande
porque la plantilla sufre mucho o por temas de edad, pues a ver qué amagos o qué resquicios puede haber para que digan privatiza, no me sale rentable, no tengo que hacer tanto. Es decir, si yo ahora mismo veo convenio de limpieza por ahí, y pues, el que lo lleve Clece, me lavo las manos y me sale más económico a ojos de... Vale, sobre el tema de las ventajas entre la empresa privada y la pública, yo trabajo en una privada y trabajo en una pública, entonces más o menos se ven los beneficios que hay. Sobre todo lo principal son los convenios, son muy diferentes, ¿no? Hay una serie de beneficios en la pública que no tiene la privada, evidentemente. La privada es un convenio que es de colectivo de la Comunidad de Madrid, que es muy escueto, y la pública tiene un estatuto básico del empleado que tiene una serie de mejoras bastante buenas, ¿no? El salario, evidentemente, es mucho mejor el de la pública que el de la privada. Nuestros salarios son bastante bajos y las condiciones pues son bastante precarias, ¿no? En muchos casos. No tenemos muchos beneficios, tenemos mucha movilidad, no tenemos un sitio fijo trabajando, ¿vale? Aquí no, aquí es muy diferente, aunque tendremos movilidad, pero es más fácil que estés en un sitio fijo durante mucho tiempo y no te muevan, y tú puedes asentarte en tu plazo y hacer tu trabajo y demás. Entonces, hay muchas diferencias, días de descanso que tienes más en un lado que en otro, la negociación es diferente, cambia, o sea, hay diferencias. Y en el tema de que puedan privatizar, hombre, el tema de las bajas, ¿no? Puede ser una vía para privatizarlo, porque cuando tienes muchas bajas, evidentemente no es rentable tener un servicio. Por el 20% podrían hacer. Por ejemplo. Entonces no es rentable tenerlo, porque estás pagando y tienes a lo mejor un 40% de la plantilla de baja. Tienes que estar contratando gente para que te hagan... Si los contratan, que eso es otra. Ya no contratan, pero yo he efectivamente. estado 9 meses de baja y en el octavo mes me llamaron para cuánto tiempo me quedaban de baja para contratar a una persona. Claro, contratan muy Por tarde mí, o no además era una contratan. operación y sabían el tiempo que iba a estar de baja. Claro. Por una operación de un hombro saben el tiempo que vas a estar de baja mínimo. Evidentemente, o no contratan, Y no o suelen si contratar. contratan ya tan tarde que es que no... Y no ahora merece la mismo pena. lo que están haciendo es servirse del CIFE, del proyecto de garantía juvenil, de los fondos europeos para no tirar de la bolsa. Efectivamente, nosotros tenemos Pero una bolsa de vaya una empleo bolsa que no y esa coge bolsa la de empleo gente no se está utilizando Gente por que culpa de los está proyectos. de los de garantía social que Y en están deporte sí aprendiendo, meten que están esa haciendo actividad. prácticas, tienen que ir con un compañero para que les vaya enseñando en las prácticas y están ocupando una plaza estructural. Exactamente. Claro, es que Fuenlabrada no es una isla aparte del resto de municipios de la comunidad ni de España prácticamente. O sea, no iba a ser un caso, por más que pueda ser de los últimos reductos pseudo rojos, ¿no? Y Sí. porque digo pseudo porque si fuera rojo, de verdad, desde luego se ponía en primer término la calidad del empleo y desde luego proteger la calidad y proteger los empleos en general y el empleo público. La estrategia de toda la esfera neoliberal es la privatización. Podemos estar, por un lado, manifestándonos para que no cierren los centros de salud, eso he incluido, que tampoco es que salgan demasiado, pero bueno, que ellos se manifiestan a favor de la sanidad pública. Eso por un lado porque es el polo opuesto a la política de Díaz Ayuso, ¿no? Es muy visible la izquierda a favor de lo público en sanidad y la derecha a privatizar. Pero luego nos encontramos pues, con la empresa municipal de limpieza, con la de tratamiento de residuos, con la de los análisis de las aguas y de la calidad del agua y del aire. Todo eso tendrán que ser servicios netamente públicos y estamos, se supone, en un municipio donde gobierna la izquierda, que deja mucho que desear. Entonces, realmente, si no se hace es por los mismos motivos que Ayuso, porque quieren ir poco a poco, bueno, pues dejando caer, desmantelar ese servicio público porque sale más rentable que es exactamente los mismos argumentos que se están empleando
para la sanidad pública son los mismos argumentos que podemos emplear con el servicio de limpieza actual. Jamás un servicio privatizado puede ser mejor que un servicio 100% público, que además sea transparente y que esté a ojos de todo el mundo sus cuentas, la calidad en el empleo, los derechos, porque al final eso es calidad de vida. ¿Y qué queremos para la gente con la que vivimos? Todo el mundo que estamos aquí. Y además no está comprobado que sea más barato. Claro que no. Quiero decir, claro, es decir, que si nos ponemos con su propio criterio de las matemáticas, es que ahí las matemáticas se le pierde. Sí. Entonces, claro, no hay por dónde cogerlo. Sí, porque hay una cosa que les beneficia. ¿Vale? Claro, a eso me... Cuando es público, ellos señalan quién quiere que entre. O sea, cuando es privado. ¿Vale? Claro, pero lo que yo quiero decir es que cuando ellos tienen el argumento, bueno, desde Esperanza Aguirre, decir que esto no es una cosa que empezó ayer, que decían que claro, que es que lo privado, porque yo me acuerdo que yo antes vivía pues más en el centro y tal, y entonces al principio estaba en el clínico y luego me pasaron a Jiménez Díaz, ¿no? Entonces claro, yo me daba, o sea, al final era como que mandaban las pruebas al público, dentro de la Jiménez Díaz, de la parte privada, o sea, todo loco. Y claro, decía Esperanza Aguirre que es que era más barato, salía más rentable el hecho de hacerlo privado, ¿no? Entonces no hay ninguna lógica ahí, porque lo que tú dices no es que se les haga más barato, es que se lo dan al primo y ahí ganan dinero. Son fábricas de votos, eso. Entonces claro, porque si no al final parece que solamente hablamos como lo que estás diciendo tú de la calidad, pero realmente luego está la eficiencia, que está medida de múltiples maneras. Porque claro, ¿qué es lo que queremos entonces? Porque entiendo que en la plantilla habrá gente que lleva trabajando muchos años, que seguramente reside también en Fuenlabrada. Entonces, claro, no es lo mismo también como concepto municipal, ¿no?, de desarrollar tejido y trabajo dentro de tu municipio, que el hecho de una subcontrata, ¿no?, privada, con unos pliegos pochos, porque nadie pregunta, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Red de Víctimas de Trata, pues ha habido una lucha de más de 10 años. Porque claro, había psicólogas que tenían una entrevista con una mujer víctima de violencia cada minuto y medio. Como no las podían dejar, porque imagínate la situación, pues trabajaban una media de 19 horas al día, esas personas, ¿no? Entonces, claro, no puede ser que al final todo eso también termina siempre a costa de las mujeres, como decías tú antes, por esta coyuntura vamos a poner de nuestra parte, ¿no? No lo sé. A mí lo que me gustaría también como reflexionar es una de las cosas que habéis dicho de el tema de que la dificultad de la movilización, ¿no? Nos cuesta mucho más conseguir cosas, ¿no? Yo creo que ahí también hay que reflexionar, porque si no parece como que es una casualidad, como que algo ha pasado. No, por ejemplo, discúlpame, sí. Como referente a esto está diciendo de memorizar cosas, hacer cosas, de diferentes cosas, de mejores cosas, mejorar las cosas. A mí me parece muy bien el proyecto este maravilloso que van a hacer en 2 años de ese campo tan fantástico de la Pollina, cerca de la Pollina, creo, o así. ¿Por qué no una residencia también grande, muy grande, gratuita para toda la gente que no tenemos realmente un dinero de ninguna subvención, que no tenemos préstamos, que no tenemos cotización a la seguridad social? ¿Por qué no para todo el mundo, gratuito? ¿Por qué no con tantas cosas como cogen, tanto dinero como cogen el ayuntamiento? ¿Por qué no dedica a eso también? A otras cosas más importantes. No cambiar farolas, unas más bajitas por otras más altas. Otra cosa sea, para mí, a mi modo de ver, que no va a ninguna parte, algo más positivo, algo crear, algo diferente que no tenemos hasta ahora. Bueno, yo creo que en la política municipal uno de los elementos más importantes es entender lo que dices tú, que es lo más directo a tu vida. Claro. Y por lo tanto la ciudadanía debe de tener vías de participación. Es decir, yo entiendo que, bueno, aunque no estoy muy de acuerdo, ¿no?, todo lo que le ha costado a la campaña de regularización ya conseguir 700.000 firmas en todo el estado de personas con DNI, ¿no?, para llevar esto al Congreso. Pero claro, no tenemos que pasar por las 9 pruebas de Hércules para en tu propio ayuntamiento poder ser escuchada, tomar en consideración. Entonces yo creo que es uno de los elementos, porque a lo mejor a ti te parece eso muy importante y a otra compañera otra cosa, pero la circunstancia no es esa. La circunstancia es, primero, tener transparencia y conocimiento de qué se está llevando a cabo a nivel de política municipal,
Y luego desarrollar mecanismos de participación y de escucha y también de contar con las organizaciones, bueno, pues de tu ciudad, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, pues a lo mejor luego hablamos de qué es más importante y tal, pero tiene que haber vías de participación. Otra propuesta, igual Claro. que se hizo eso, ¿no? Que hay tantos campos maravillosos, o sea, tantos verdes que están haciendo, tantos árboles que están poniendo y quitando, tantos bancos donde no se sienta nadie, hay muchos, donde necesitamos bancos, por ejemplo, la Renfe no hay casi, pues por ejemplo, cosas más adecuadas, más proporcionadas a las necesidades de cada cual. Yo pienso que eso, pero lo que tú estabas diciendo, Nora, y lo que habéis dicho vosotras también. Y Tania, también todo lo que ha hecho muy bien dicho, ¿no? Los beneficios que le damos. Pedro. Bueno, buenas tardes a Hola, todos, buenas a tardes. todas, encantado de estar aquí. Yo hay una de las cosas, no sé, mi experiencia de tantos años sindical, que la compañera Begoña lo sabe, yo he estado trabajando en una administración pública. Evidentemente he visto que el deterioro que se ha hecho por parte de esa administración ha sido enorme, porque yo prácticamente dentro de lo que era el ámbito mío, yo entré con 400 personas en mi centro de trabajo. Cuando me he jubilado, que soy una persona ya jubilada, hace 3 años, el día 1 de mayo, un día característico para ser mi cumpleaños, y muy puntual. Bueno, pues cuando yo me jubilé había de 400 quedábamos 35. Estamos hablando de que de esos 35 eran técnicos de electrónica, de electricidad, limpieza, jardines, en fin, un ámbito enorme. ¿Quién se llevó todo el pastel? Pues una empresa privada como es Indra. Indra ha recogido todo lo que es el tema de la administración. Yo durante muchos años siempre he estado machacando de que Indra nos sale más caro que tener personal de la administración, por mucho que querían decir lo contrario. Indra valía, si nosotros valíamos 10, Indra valía 50. Y esto es lo que se trata y viene siempre de todos los mismos sitios, el tema liberal, capitalista, de que tienen que dar y exigir y coger dinero público de alguna manera. Y eso es lo que hay. Yo, con mi experiencia, el tema de limpieza, voy a entrar por ahí en otros temas, cuando estaba en el cuartel general ya doy la clave donde he estado trabajando. En el cuartel general de la Armada había 100 personas de limpieza. Bueno, pues las pobres personal de limpieza empezó a decaer y se les exigía que hicieran más trabajo, porque claro, si eran 100 y que pasaron a 50, allí les decían que tenían que seguir haciendo el mismo trabajo. Tuve que hacer un escrito de una manera que a mí no me gustó en su momento, y dije, vamos a ver, si no se puede encontrar empleo público para que esa limpieza se pueda llevar a cabo, por favor, meter personal de contratas, subcontratas, lo que sea. Lo que no podemos hacer es machacar a estas personas limpiando más de la cuenta. Eso me pasó en la Armada, pero es que eso también me pasó en el cuartel general de tierra. Tuve que también estar preparando otro escrito diciendo la misma manera. En mi centro de trabajo, que yo estaba en Getafe, enfrente de la base, en el Clotra, 3/4 de lo mismo. Al final todo ha ido a ¿qué? A externalizarse para que tengan menos dificultades los gestores, en este caso, personal que estaba allí, militar, tenían menos problemas porque con los derechos de los empleados públicos siempre andaban de cabeza. Era más fácil tener Clece, Ferrovial, el otro, el de la moto, porque llegaban, se ponían, decían, necesito 2 o 3 o 10. Venían los 10. ¿Le faltaba uno? Oiga, que falta uno. Que luego no tampoco lo hacían en condiciones. Llegaban y estaban trabajando, y había veces que las personas que estaban, que yo tuve que también entrar en eso, le decía, oye, es que el personal también tiene sus derechos, pero el derecho siempre era precario. Y eso es lo que vamos siempre en estas cuestiones. Cuando hay una empresa subcontratada, siempre es precaria, porque no
tiene los mismos derechos que los empleados públicos, ya sean laborales o funcionarios. Normalmente el personal de limpieza es laboral. Y evidentemente, ¿qué pasaba? Que como me metía en camisa 12 varas, siempre me buscaban las vueltas para darme por saco. Pero al final creo que salí bastante frondoso después de tantos años. Y la verdad se dicha, donde esté lo público, que se quite lo privado, y eso es por lo que hay que luchar. Creo que todo el mundo que se sienta un poco sensibilizado con las personas, en este caso las personas de limpieza, personal técnico, el personal que sea, público, público y público, y nada más. Nelson, ¿ibas a comentar algo? No, un poco en el mismo camino de la reflexión. Solo quería agregar, pues, un poco más breve, que efectivamente me uno al reconocimiento a vosotras. Gracias a vosotras vamos a seguir defendiendo los derechos de muchas mujeres, de muchos trabajadores y trabajadoras en Fuenlabrada. Ya nos estamos quedando aquí con una pregunta que seguramente si no fuera por este espacio no la tendríamos. Una pregunta, una inquietud, una duda, o muchas. Una laguna de inquietudes. Mirad, gracias a vosotras vamos a seguir defendiendo derechos y a seguir perpetuando esos derechos para que otras compañeras, cuando vengan, tengan un compendio de normas que las van a defender. Afortunadamente por nuestra lucha. Afortunadamente. Y así estará pasando en muchos lugares. Pero digo yo que hay una pregunta latente en este espacio, porque estaremos preguntando. Y en este ayuntamiento, supuestamente progresista, que supuestamente está al lado de los trabajadores, Partido Socialista Obrero Español, al lado de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿en qué quedó eso de igual trabajo, igual salario? Horarios de trabajo, calendarios de trabajo. Mirad, si todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada lo sabemos, cuando salimos a la calle, vemos la empresa privada de Urbacer, que parece que van mejor vestidas que vosotras, que llevan mejores recursos que vosotras. ¿Y esa empresa privada de dónde recoge todos los recursos económicos? ¿De dónde? Del mismo vecino y vecina de Fuenlabrada. ¿Y por qué está mejor dotado ese trabajador y esa trabajadora? ¿Y ese trabajador y trabajadora hacen la misma lucha que vosotras? Estoy seguro que no. Convencido. Pero mirad, gracias a todo este esfuerzo y a toda esta lucha, podemos sacar una pregunta. ¿Qué pasó con la política pública en el Ayuntamiento de Fuenlabrada? Con unas propuestas de participación, a eso de que muchas asociaciones y que muchas no conocen lo que está pasando aquí en Fuenlabrada. Mirad, por este espacio como este, por espacios como este, podemos sacar conclusiones, o nos podemos llevar la duda a casa y poderlo comentárselo a mucha gente. De que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada hay conflictos que son puestos de lado al margen de los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada. Porque gracias a vuestras luchas estamos completamente convencidos y convencidas de que vamos a defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Que viva la lucha de las trabajadoras. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir finalizando, que es viernes noche, cuidado. Y bueno, yo al menos me quedo, la verdad que con un buen sabor y además encantadísima de haber conocido más profundamente vuestro trabajo. Yo tenía muchísimas ganas de que fuera reconocido y que se diera a conocer y que aflorara como una profesión absolutamente necesaria. Invisible. Y muy visible. Y bueno, pues eso. Que yo quiero defender. decir algo, hacer un recordatorio. El día 12, el domingo, ponemos un stand en la plaza del Ayuntamiento de aquí de Fuenlabrada, el Ayuntamiento Viejo, de comisiones obreras, de salud laboral y de por la mañana. Sí, y de prevención de riesgos laborales, para que os paséis por allí a echar un vistazo y a ver lo que hay y demás. ¿Vale? Menos mal que lo has dicho, ¿verdad? No lo sabías, ¿no? No lo sabías. No, pero que me estaba pensando que era el nuevo, pero bueno. Muy bien. Gracias a Luis. Bueno, nos vemos en las calles, ¿eh? Nos vemos en las calles, en la lucha. Muchas gracias.